para muchos de nosotros fue pues una noticia que impactó el saber que la Catedral de Huehuetenango había sido fuertemente dañada. Esa mañana, cuando nos apersonamos ahí a Catedral, realmente vimos los daños que había ocasionado, pero no imaginamos la magnitud de lo que detrás de eso se podía ver. Inmediatamente el sacerdote, que en ese tiempo era el padre Frederick Gandini, empezó a dar las directrices de los pasos que deberíamos de dar, y dentro de ellos fue avisar inmediatamente a Conred. Con el tiempo empezamos a ver el daño que realmente tenía. La Conred declaró que la catedral no se podía utilizar. Cuando llegó Conred y dijo que las puertas de catedral se cerraban por completo, creo que a toda la feligresía nos dio una tristeza grande, porque pues ahí nosotros normalmente pues tenemos ese momento especial con Jesús, ¿verdad? Y tenerla cerrada, no sabíamos cuánto tiempo, había incertidumbre, qué íbamos a hacer. Primero se hablaba de que era 1.000.000 de quetzales, después de que había que hacer un estudio muy profundo, 5 estudios se hicieron en catedral, entonces sí había mucha preocupación, demasiada preocupación de ver que el templo pues se había cerrado. Pues la reacción de la feligresía fue dolorosamente triste, porque estamos tan familiarizados con nuestra catedral que realmente recibir ese balde de agua fue muy, muy difícil. Yo pienso que fue el proceso más difícil para toda la gente, saber que era pues imposible poder comulgar y pues recibir esa parte especial de nuestra fe, ¿verdad? Para nosotros los cristianos católicos, el misterio de la celebración de la Eucaristía tiene un valor incalculable y es el centro de nuestra fe. Y es que de verdad los huehuetecos, sobre todo quienes profesan la fe católica, pues manifiestan un amor entrañable hacia su templo, que es el lugar sagrado de los huehuetecos, la casa de Dios y la casa de todos los huehuetecos. Sin duda alguna, sobre todo la gente un poquito de más edad, sintió mucho el no poder estar dentro de la catedral. Se inicia un proceso que va desde la búsqueda del recurso económico, pero también la búsqueda de los permisos que el Instituto de Antropología tiene que dar para la intervención de un edificio como este. La responsabilidad desde el principio fue muy grande, porque no se hablaba de algo simple. El comité realmente se formó específicamente para hacer actividades de recaudación de fondos. La primera actividad que se hizo fue una radiomaratón, que fue la primera actividad que se hizo como comité de restauración. Y la gente se volcó, apoyó de una manera increíble, gente que llevó su ropa a vender, o sea, gente que llevaba joyas, llevaba dinero, aportaba con ropa para que pudiéramos vender, llevaban todo lo que pudieran tener en sus manos para que se pudiera pues usar y vender y poder obtener fondos de ahí. Se hace realidad el dicho de que la unión hace la fuerza. Los huehuetecos realmente unieron sus esfuerzos y lograron de gotita en gotita juntar los más de 4 millones de quetzales que requirió la restauración de la catedral. Hay muchos aspectos de satisfacción personal para mí, ¿verdad? Uno, como arquitecta, haberme hecho cargo de la restauración de la catedral y de la restauración más completa que ha tenido el edificio. Mi nombre es Vitalino Martínez Matías, más conocido como Calico. Mi experiencia más bonita que yo he tenido en carrera de trabajo es aquí en la catedral. Yo me empapé mucho
leí mucho, todo lo que me venía de la catedral yo lo leía. Hablé con muchas personas, investigué en bibliotecas, hablé con mucha gente, conseguí muchas fotos. El padre Selvin consiguió también por su lado muchas. Cuando entramos ahí en la puerta con la biblioteca, vimos cómo estaba la catedral, cómo estaba la iglesia. Y yo, al entrar ahí, les soy honesto, decirle que al entrar ahí y caminamos un poquito, yo ya me había... Yo dije, no, aquí sí está seria la cosa, porque no había por dónde empezar. Ella me dijo a mí, mire, aquí tenemos una gran responsabilidad. No solo yo, dijo ella, sino los dos. Los dos tenemos ese gran peso sobre nuestros hombros. Todo ese año que la catedral estuvo cerrada, pues muy pocos, creo yo, tuvimos la oportunidad de entrar a verla. Estaba vacía, estaba empolvada y estaba realmente en un estado que al entrar a la catedral uno experimentaba verdaderos sentimientos de tristeza. Hubo un momento en que uno de ellos agarró la columna para ver cómo estaba la estructura y la marquilló así para verla, pues sí. Y veíamos que en lugar de que estaba, no sé, de verla en pie, se seguía buscando, ¿verdad? Fue bien difícil, ¿verdad? Porque veíamos, yo lo veía lejos, yo de verdad lo veía lejos, yo les decía a todos, ay, qué compromiso realmente. O sea, se veía al principio y costaba ver el fin, ¿verdad? Realmente se costaba. Cuando ya se vio que se tenía que hacer un estudio arqueológico. Entonces Antropología pidió que se hiciera también un refuerzo de concreto armado a todas las columnas pilastras que están ahí en el interior, todo el centro. Y la cúpula que tenía una fractura circular en todo, un campanario estaba fracturado. En fin, que de lo que inicialmente se empezó con que solo se habían caído unos repeles, se encontraron demasiadas fracturas, grietas y todo que había tenido desde antes y que al pelar las paredes se encontraron, y otros estudios que pidió Antropología. Entonces asumo yo esta parroquia con ese reto de continuar el proceso de la restauración de la catedral. Definitivamente un reto fuerte, un reto que pone en shock a cualquiera, ¿verdad? El encontrar, insisto, la catedral en esas condiciones pega fuerte, pero también estaba la ventaja, como les decía, de que había un comité organizado que estaba trabajando y estaba haciendo muy buena labor. Se tenía ya una buena parte del recurso económico necesario para esa primera etapa que estaba planteada. El padre Selvin intervino bastante con su entusiasmo y como párroco de la iglesia. Él logró encauzar todo el proyecto. El comité fue muy dinámico para moverse y lograr hacer muchas actividades a pesar de la pandemia que ya nos contuvo a todos, pero lograron recaudar casi todos los fondos. La feligresía de Huehuetenango que aportó cada llamado que se les daba, ellos llegaban. Si el padre a veces en una misa decía, miren, queremos, por ejemplo, las bancas se remozaron todas, ¿verdad? Entonces él dijo, miren, vamos a estrenar una nueva catedral y nuestras bancas no podemos ponerlas otra vez todas viejitas y todas usadas y maltratadas y todo. Nos sale cada banca en tanto. Y empezó la gente, ya al otro día empezaban a llegar para una banca. Y en poco tiempo se lograba, ya teníamos para 30 bancas, que ya para 60 y así poco a poco, ¿verdad? Poco a poco los gastos fueron incrementándose. Hasta un punto en el que dijimos, oye, ¿qué vamos a hacer ahora con la pandemia? No podemos hacer nada. Pero empezamos a gestionar a diferentes entidades, y pues algunas nos daban apoyo, pero la feligresía sí nos respondió muy bien, con que aportaban mensualmente.
la pandemia nos vino a frenar a nivel de iglesia todos los procesos pastorales. La gente tenía sed de Dios, ¿verdad? Pero esta misma sed de Dios, esta misma necesidad de poder encontrar su espacio, su templo, hizo que tomáramos decisión junto con la arquitecta Eva Maldonado y con el Comité de Restauración que aún en plena pandemia no íbamos a detener los trabajos de restauración. Establecimos protocolos de bioseguridad para los trabajadores, para que se pudieran establecer, cambiamos horarios de trabajo, hicimos todo lo posible porque el proceso de restauración no se parara. Empezamos a comprar el gel, empezamos a comprar cloro. Pues por el tipo de trabajo no podíamos mantener una alfombrita con cloro, ¿verdad? Pues nosotros lo que hacíamos era un costal con cloro y ahí se pasaban limpiando los zapatos cuando entraban. La iglesia nos proporcionó todo el tiempo el gel, el cloro, mascarillas, todo. Entonces la pandemia no se enfermó nadie. Todos estuvimos bien. Al ver registros históricos de la catedral, pues veíamos que realmente la belleza que la catedral tuvo original era singular, ¿verdad? Y entonces empezó a surgirnos esa idea, ¿y por qué no seguir trabajando con la idea de devolverle esa belleza a la catedral? Me imaginaba la catedral recuperarle toda la belleza que había perdido, no solo en este evento del terremoto, sino que había ido perdiendo durante todo el transcurso, ¿verdad? Había sido alterado su diseño, cada intervención que le ponían modificaban el diseño original. Entonces yo lo que quería era regresar, si no al diseño original de hace casi 150 años, por lo menos al segundo diseño, o sea, la segunda intervención que hubiera tenido. Primero se nos dijo quitar el baldaquino y después se nos dijo la posibilidad de reponer el retablo quemado en el 57. Se hizo ese proceso. En las fotos que tenemos anteriores al terremoto del 76, se ve también la forma que tenía el piso. Y nos involucramos y dijimos, bueno, pues entonces también pongamos el piso, ¿verdad? Pongamos el piso como estaba antes del terremoto del 76. Y logramos con una de las empresas que se dedican a la producción de pisos de granito a nivel nacional, que diseñaran el piso de tal manera que fuera una réplica del piso que tenía antes del terremoto del 76. El último detalle que pusimos darle fue que también con registros fotográficos que se cuentan, que la gente apoyó mucho, hay que decirlo, ¿verdad? Yo en varias ocasiones en las celebraciones eucarísticas le pedí a la gente, si alguien tiene fotografías antiguas de la catedral, por favor, que nos las manden, que nos den copia, queremos saber cómo era la catedral. Y de hecho así llegaron a nuestras manos muchas fotografías. Y le decía, el último proyecto fue el que vimos en esas fotografías cómo era el atrio original de la catedral. El atrio también a lo largo del tiempo había sufrido modificaciones y se encontró una fotografía donde se veía la forma original del atrio. Y entonces se la mandamos al Instituto de Antropología y ellos nos sugirieron que se repusiera el atrio tal como era originalmente, que es la forma en que tenemos. Se tuvo que buscar piedra morrón para poder hacer el atrio, porque Antropología nos dijo que seguramente era el material que se usó originalmente para hacer ese atrio, y se hizo este proceso. Alguien tenía una foto de lo que había sido el retablo, entonces mandaron a reproducir hacia tamaño postal y las estaban vendiendo a 25 centavos
en toda la ciudad para conseguir fondos. Entonces una foto de esas la tenían ahí en la iglesia. Entonces esa fue la que el padre nos proporcionó, yo la mandé a ampliar y empecé a hacer con lupa, estudiarle detalles, calcular el tamaño que había tenido por la proporción que aparecía en la foto y todo. Logramos sacar el retablo así ya en plano grande y todo, y se mandó a hacer, que es el que actualmente tenemos. Esa foto y veía que la imagen estaba en el fondo, entonces yo decía, esto existió antes. Entonces ya en la primera oportunidad que tuve yo llegué a tocar si había algo de fondo, ¿verdad? Que se oyera, y sí, entonces metimos un taladro y sí se pasó, metimos una varillita de hierro y sí traspasó. Entonces le tomamos el fondo hasta donde tocó, la sacamos y medimos y pedía tanto. Entonces ya en cuanto se pudo ya destapamos, y donde está la Virgen ahorita es su sitio original. Y del acabado que tiene ahí es lo que existió, que hicieron hace 150 años. Mira que aquí hicimos el trabajo conforme también nos lo indicaron, porque hubo un ingeniero que nos vino a decir cómo íbamos a hacer la mezcla para pegarlo, porque aquí no nos dejaban que usaran los materiales, por ejemplo cemento, de los que ahorita ya son más avanzados, para más facilidad para uno para poder trabajar. También aquí el trapeo se hizo de arena, cal y tierra negra, que es una mezcla que nos vinieron a enseñar cómo lo íbamos a hacer para poder aplicar. No lo sabían que le íbamos a meter tierra y que no nos dejaron meter cemento. Fue uno de los momentos más bellos ese proceso, porque se vio destruida, medio restaurada y ya finalizada. O sea, era algo que se podía observar y que se podía vivir. Los huehuetecos tienen que sentirse orgullosos, porque este trabajo de restauración no fue de los sacerdotes, no fue de la arquitecta, no fue del comité, fue un trabajo de todos los huehuetecos, una obra de todos los huehuetecos. Gente que pudo dar lo poco o lo mucho que pudo, pero que aportó con el deseo de que esta catedral recuperara su belleza y que pudiera estar nuevamente abierta al culto de los huehuetecos. Es de verdad impresionante y de admirar digamos, la fuerza que el huehueteco puede tener cuando se une en un bien común. Esfuerzo de los huehuetecos, dinero de los huehuetecos, que querían restaurar su templo y lo hicieron posible. El comité, la arquitecta y un servidor solo fuimos canales para que el deseo de los huehuetecos se cumpliera. Sí, ahora lo veo uno así como, gracias a Dios se pudo. En su momento, yo le pedía a Dios, le decía, Señor, yo sí te pido, por favor, que se finalice la obra, aunque lleve tiempo, aunque lleve trabajo, aunque lleve mucho servicio, no importa, pero que se finalice, porque esa era la responsabilidad. La gente estaba aportando, estaba dando, o sea, los feligreses y, como usted dice, el pueblo huehueteco estaba dando. Como profesional yo me siento muy satisfecha del trabajo realizado. Como persona me siento también muy contenta del trabajo bien hecho. Como católica, haber contribuido, ¿verdad?, que tengamos nuestro templo nuevamente y en las condiciones en que está, me siento muy contenta, ¿verdad? Entonces les digo que siempre les menciono al personal que yo con mis manos no hago nada, les digo, nada, ellos son mis manos, les digo yo. Entonces ellos me dicen, sí, me dice, pero usted es la que tiene las ideas. Sí, le digo, entonces a mí me toca dirigirlos.
y ellos son los que lo hacen, ¿verdad? Y gracias a ellos también, gracias a los muchachos, porque ellos hacen todo. Gracias porque realmente ideas pueden haber, puede haber sueños, ilusiones, pero si no hay apoyo, no se puede. Y realmente yo les quiero decir gracias porque en todo momento no nos sentimos solos en ningún momento. Es un momento muy especial el poder decir si se pudo con la ayuda de todos. Creo que la doble dimensión que reviste la catedral es importantísimo no perderlo de vista. Es ciertamente el referente de la fe católica de los huehuetecos, pero es también parte de la historia de Huehuetenango. Es un monumento histórico, pues, es un patrimonio histórico de los huehuetecos que tenemos que cuidar, que tenemos que salvaguardar. Siento que sí, el huehueteco debe recuperar el amor por lo que es suyo y cuidarlo. Que apreciemos y que cuidemos más que todo, porque es patrimonio del pueblo y es de todos. Entonces, todos lo tendríamos que cuidar. Pues dimos la indicación que cuando pasara la procesión por la catedral, aunque estaba cerrada y en proceso de restauración, que se tocaran las campanas, ¿verdad? Fue una experiencia realmente impactante en el sentido de que los huehuetecos tenían más de un año de no escuchar las campanas de su templo, y cuando pasa la procesión por el frente y escuchan las campanas, vimos a mucha gente que iba en esa procesión derramar sus lágrimas, porque su templo estaba anunciando que, aunque estaba en ruinas y en proceso de restauración, seguía estando presente, ¿verdad? Y fue impactante ese momento para los huehuetecos. Lo recuerdo con mucho cariño y con mucho respeto ante los sentimientos de los huehuetecos.